¿Y tú de qué generación eres, pinche vieja? ¿Una civil se va a poner a sermonearme aquí? La voz del coronel Vargas retumbó en toda la oficina. El grito fue tan estruendoso que hasta los infantes de marina que estaban en el pasillo pudieron oírlo, deteniéndose en seco, con miradas de curiosidad y temor. ¿Vienes a darme lecciones sobre la cultura militar de los hombres sin saber nada? Es por viejas metiches como tú que se jode la moral de la tropa. El rostro de Ximena se encendió, un rojo profundo que subía desde su cuello. Sentía como el límite de una paciencia forjada durante 30 años de servicio estaba a punto de romperse. Coronel, si me permite explicarle con más calma. Ya basta. Lárgate de aquí. Rodrigo Vargas cerró la puerta con un portazo que hizo vibrar las paredes. Sola en la oficina, Ximena sintió un ardor en los ojos. Sus manos, cerradas en puños a los costados, temblaban de una rabia contenida. Afuera, en el pasillo, podía escuchar los murmullos de los soldados que lo habían presenciado todo. Ellos no tenían idea de quién era la mujer que acababa de ser humillada de esa manera. ¿Cómo terminaría esta historia? La humillación vergonzosa sufrida por una mujer parecía solo el principio. Pero el giro que tomarían los acontecimientos a partir de ese instante superaría cualquier imaginación. A veces, de la oscuridad más profunda nace la luz más brillante. Y al escuchar esta historia, estoy seguro de que su percepción sobre la justicia y el valor cambiará por completo. Eran las 4 de la madrugada de un fresco día de invierno en la base de la heroica Escuela Naval Militar en Veracruz. En el centro de mando, la única luz provenía de las lámparas fluorescentes que bañaban el espacio en un resplandor frío y austero. La general de división Ximena Castillo, la primera mujer en alcanzar dicho rango en la Infantería de Marina de México, pasaba la noche en vela, inclinada sobre una pila de expedientes de quejas ciudadanas. Más que el peso de su título histórico, en ese momento sentía la carga de una comandante enfrentada a un dilema profundo. Cada página que volteaba era un nudo más en su estómago y una arruga más en su entrecejo. Las denuncias provenían todas del mismo batallón, relatos de violencia, de abusos sistemáticos y, sobre todo, de un desprecio y una burla constantes hacia las mujeres infantes de marina. Había súplicas anónimas escritas con letra temblorosa, y testimonios desgarradores que detallaban fechas, lugares y nombres con una precisión escalofriante. ¿Mi general, todavía sigue con eso? Su jefe de Estado Mayor, que acababa de terminar su ronda nocturna, preguntó con cautela. Hay algo entre estas líneas, capitán. Algo que los números y las estadísticas no muestran. El capitán de fragata desplegó los informes que había preparado el día anterior. Según los datos oficiales, ese batallón tenía una tasa de incidentes por debajo del promedio y había recibido múltiples condecoraciones por su desempeño ejemplar. Era una unidad modelo sobre el papel. Pero los ojos de Ximena veían más allá. Veían la desesperación y el miedo de los denunciantes. Y en sus palabras, reconocía una impotencia que le resultaba dolorosamente familiar. De repente, un recuerdo de 30 años atrás la golpeó como una ola. El primer día que llegó a su unidad como una joven teniente, las palabras de un oficial superior resonaron en sus oídos. ¿Una mujer pretende dar órdenes en combate? ¡Qué chiste! En aquel entonces, Ximena había puesto la misma expresión que seguramente tenían ahora los soldados que escribieron estas cartas, los labios apretados, los puños cerrados, aguantando en silencio. Estaba segura de que los rostros detrás de estos expedientes eran un reflejo del suyo. Su Estado Mayor sugirió otra inspección de rutina, una visita formal y anunciada. Ximena negó con la cabeza. Sabía por experiencia que una inspección avisada era un teatro bien ensayado, una farsa donde solo se veía lo que los comandantes querían mostrar. Esta vez, lo haremos de otra manera, dijo, poniéndose de pie. Se acercó a la ventana y observó el horizonte. Sobre las aguas del Golfo de México, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En ese preciso instante, tomó una decisión. En lugar de su uniforme con las 3 estrellas plateadas, usaría ropa de civil, un conjunto sencillo de senderismo y una gorra. Iría a esa base como una ciudadana más. El batallón en cuestión estaba a 2 horas en coche,
en una zona más aislada de la costa veracruzana. Ximena se quedó mirando fijamente un mapa de despliegue de unidades colgado en la pared. No sabía qué encontraría allí, ni si sería capaz de soportarlo. Pero no podía seguir aplazándolo. Del cajón de su escritorio sacó la ropa de civil. La tela tembló ligeramente en sus manos. Se encontraba en una encrucijada, dividida entre el peso de las estrellas que había ganado a lo largo de 30 años y la furia que sentía como un ser humano ante la injusticia. A las 9 de la mañana, Ximena, vestida con su vieja ropa de senderismo y una gorra que le cubría parte del rostro, cruzó la puerta principal de la base. Los guardias de la entrada, al oír que venía a presentar una queja formal, le extendieron un pase de visitante sin hacer demasiadas preguntas. El interior de la base tenía un aire más desolador de lo que esperaba. Los edificios con la pintura desconchada y las hojas secas que el viento invernal arrastraba por el suelo creaban una atmósfera de abandono. Subió las escaleras hacia el segundo piso del edificio administrativo. Los escalones de concreto crujían bajo sus pies. Al final del pasillo, vio la placa en la puerta: Comandancia del Batallón. Coronel Rodrigo Vargas. Ximena respiró hondo, llenando sus pulmones, y tocó la puerta. Adelante, gruñó una voz desde el interior. Al abrir la puerta, una mezcla de olor a tabaco rancio y sudor la golpeó en la cara. En la pequeña y desordenada oficina, un hombre de mediana edad estaba sentado detrás de un escritorio, con las piernas cruzadas, observándola de arriba a abajo con desdén. Era el coronel Rodrigo Vargas. ¿Qué se le ofrece?, preguntó, su mirada fija en la ropa de Ximena. Era evidente que la apariencia de una mujer de mediana edad en ropa deportiva le molestaba. Arrugó el ceño. Buenos días, comenzó Ximena, con un tono educado. Vengo a presentar una queja formal. Vargas se recostó aún más en su silla, con una sonrisa socarrona. ¿Una queja? ¿Ahora qué otra pendejada? Ximena procedió a explicar con calma el motivo de su visita, el problema de los abusos y las extorsiones a los soldados, y en particular, el lenguaje y trato inapropiado hacia las mujeres de la unidad. Pero a medida que hablaba, el rostro de Vargas se fue contorsionando en una mueca de desprecio, hasta que finalmente soltó una carcajada. ¿Y tú de qué generación eres, pinche vieja? El insulto repentino y la familiaridad grosera hicieron que los hombros de Ximena se tensaran por un instante, pero mantuvo su expresión serena. No creo que eso sea relevante, coronel. ¿Qué demonios hace una pinche vieja como tú aquí, dándome sermones? ¿Crees que por una llorona se va a joder la moral de mi batallón? El tono de Vargas se volvía cada vez más agresivo, sus ojos fijos en ella, tratando de leer alguna reacción, algún signo de debilidad. Ximena apretó y relajó los puños sutilmente. El recuerdo de 30 años atrás amenazaba con aflorar, pero lo reprimió con firmeza. Coronel, si me permite explicarle con más detalle. Ya basta. No quiero oír ni una palabra más. Vargas se levantó de un salto, abrió la puerta de par en par con un golpe y salió al pasillo, dejándola sola. Sus pasos se alejaron rápidamente por el corredor. Ximena se quedó sola en la habitación, exhalando lentamente. Sobre el escritorio de Vargas, una colección de placas y reconocimientos proclamaba al batallón como una unidad ejemplar. Nunca había visto una desconexión tan grande entre la fachada y la realidad. Al salir de la oficina, vio a alguien observándola desde el final del pasillo. Era una joven oficial, de unos 20 y tantos años. La teniente Sofía Reyes. Parecía haber escuchado toda la conversación. Su rostro estaba petrificado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ximena, apartó la mirada, avergonzada y nerviosa. Ximena caminó lentamente por el pasillo hacia ella. Pudo ver la compleja mezcla de emociones en los ojos de la teniente, el deseo de hablar, la incapacidad de hacerlo. Se quedaron un momento en silencio, una frente a la otra. Y Ximena lo supo. Este problema era mucho más profundo y complicado de lo que había imaginado. Con la excusa de verificar el procedimiento de su queja, Ximena recorrió lentamente las instalaciones de la base. Desde los dormitorios hasta el comedor y el campo de entrenamiento, observó cada detalle con atención.
A primera vista, todo parecía normal, una rutina militar ordinaria. Pero sus ojos entrenados comenzaron a percibir las fisuras en esa fachada de normalidad. En los dormitorios, un joven infante de marina llamado Javier Soto le llamó especialmente la atención. Tenía 22 años, un rostro aún juvenil, y un leve moretón apenas visible cerca de la mandíbula. Mientras los demás soldados descansaban, él estaba solo, limpiando los baños. Cada vez que un superior pasaba cerca, bajaba la cabeza instintivamente, con una sumisión que le partió el corazón a Ximena. «Javier, ¿por qué estás haciendo todo esto tú solo?», le preguntó un compañero. Javier solo sonrió y dijo que no era nada, que no le importaba. Pero detrás de esa sonrisa forzada, Ximena vio un agotamiento y una resignación que le resultaron demasiado familiares. La escena se repitió en el comedor. Javier era siempre el último en comer, y después se quedaba a lavar los platos que los cabos y sargentos dejaban atrás. Ximena lo observaba desde la distancia, sintiendo una opresión en el pecho. Pero el verdadero golpe llegó al atardecer. En un rincón apartado de la sala de descanso, fue testigo de algo que confirmó sus peores sospechas. Dos de los superiores de Javier lo tenían acorralado. «A ver, escuincle. Ya te depositaron la quincena, ¿no? Pásame la lana». «Mi cabo, es que tengo que mandar dinero a mi casa este mes. Mi mamá está enferma». «¿Qué chingados dijiste?». ¿Un novato le está respondiendo a un superior? Javier, con las manos temblorosas, finalmente sacó su cartera y les entregó su tarjeta de débito y el poco efectivo que tenía. No podía resistirse, la amenaza era demasiado real. En ese preciso instante, desde el final del pasillo, la teniente Sofía Reyes presenció la escena. Su rostro se endureció, sus manos temblaron y dio un paso adelante, como si fuera a intervenir. Pero justo en ese momento, el coronel Vargas apareció en el pasillo. «Teniente Reyes, ¿qué hace ahí parada?». La voz de Vargas la hizo sobresaltarse. Se giró de inmediato. «Nada, mi coronel. Solo. Estaba en mi ronda». Sin decir una palabra más, Sofía dio media vuelta y se marchó. Ximena lo vio todo desde lejos. La expresión congelada de Sofía y la mirada desesperada de Javier se grabaron a fuego en su mente. De regreso a su cuartel general, mientras el coche se alejaba de la base al anochecer, Ximena miraba por la ventana. El Golfo de México, que se perdía en la oscuridad, parecía un mar de incertidumbre. Le recordaba el estado de su propio corazón. ¿Cómo debía manejar esto? ¿Podía simplemente archivarlo con un informe burocrático de unas pocas líneas? ¿O debía arriesgar su carrera y poner de cabeza a todo el batallón? Entre los 30 años de servicio que había acumulado y la voz de su conciencia, Ximena se enfrentaba a una decisión monumental. Esa noche no pudo dormir. Las manos temblorosas de Javier y el rostro petrificado de Sofía volvían a su mente una y otra vez. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja placa de identificación de metal. Su nombre, grabado 30 años atrás, cuando era una joven teniente. La sostuvo en la mano, sintiendo el frío del metal, y la observó durante un largo rato. ¿Se había sentido así en aquel entonces? Sola, temblando entre la justicia y la realidad. Apretó la placa con fuerza. El metal frío se clavó en la palma de su mano. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, comenzó la reunión informativa regular en la sala de juntas del Comando de la Región Naval. Alrededor de una larga mesa de caoba, estaban sentados los comandantes de batallón y los oficiales del Estado Mayor. Como último punto de la agenda, Ximena tomó la palabra con cautela. «Contraalmirante, durante mi inspección de campo de ayer, identifiqué un asunto preocupante». El contraalmirante Felipe Mendoza, un hombre de 56 años con una sonrisa afable pero una mirada fría como el acero, levantó la vista de sus papeles. Ximena procedió a describir la situación en el batallón de Vargas, los abusos, la extorsión, el comportamiento inaceptable del comandante. Pero a medida que hablaba, sintió como el ambiente en la sala se volvía tenso e incómodo. «General Castillo, he escuchado suficiente,
la interrumpió Mendoza, levantando una mano. No es prudente socavar la autoridad de un comandante de esa manera. Siendo usted mujer, quizás lo está tomando de una forma un poco más emocional. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Ximena se endureció. La frase siendo usted mujer la golpeó como una bofetada. Sintió las miradas de varios oficiales al otro lado de la mesa. En sus ojos, había una mezcla de condescendencia y burla. Alguien susurró en voz baja: el problema no es la actitud del quejoso, sino la de la general. Otro oficial asintió, añadiendo: hay que considerar también la perspectiva de los comandantes en el terreno. Ximena sintió el peso de las 3 estrellas en sus hombros como si fueran de plomo. Después de 30 años de carrera, de haber llegado a la cima, no podía creer que todavía tuviera que enfrentarse a este muro de prejuicios. ¿Estaba equivocada? ¿Estaba reaccionando de forma exagerada? Entendido, mi almirante. Revisaré el asunto de nuevo, respondió, bajando la cabeza. Su voz sonó más débil de lo normal. Cuando la reunión terminó, la gente empezó a salir. Ximena fue la última en levantarse. Sentía las piernas débiles. Mientras caminaba por el pasillo, las palabras de Mendoza y las miradas de los otros oficiales resonaban en su cabeza. Y entonces, un recuerdo de hace 30 años volvió con una claridad brutal. ¿Y tú de qué generación eres, vieja? ¿Una mujer pretende dar órdenes en combate? El rostro de aquel superior se fusionó con el del coronel Vargas. La misma expresión, el mismo tono de voz. Ximena se dejó caer en el descanso de una escalera vacía. El frío del concreto se filtró a través de su pantalón. Se cubrió el rostro con las manos. 30 años, y nada había cambiado. Llevaba 3 estrellas en los hombros, ocupaba uno de los puestos más altos de la jerarquía, y todavía la llamaban emocional. Antes, como ahora, tenía que luchar sola. Pero esta vez era diferente. En aquel entonces, solo ella salía herida. Ahora estaban Javier y Sofía. Había otras personas sufriendo como ella lo había hecho. Lentamente, levantó la cabeza. La luz del sol que entraba por una ventana en lo alto de la escalera era cegadora. Mientras la miraba, sintió que algo dentro de ella se endurecía, se solidificaba como el acero. Esta vez, será diferente, susurró. Su mirada había cambiado. Ya no era la joven y desvalida teniente de hace 30 años. Era la general de división Ximena Castillo, y tenía un trabajo que hacer. Eran las 11 de una noche tardía. Ximena estaba sentada sola en la sala de su residencia oficial, con las luces apagadas. Afuera, caía una lluvia invernal. Mientras observaba las gotas deslizarse por el cristal de la ventana, recordó aquel día de hace 30 años. En su primera asignación como teniente, los oficiales superiores la menospreciaban solo por ser mujer. En cada reunión matutina, le hacían las preguntas más difíciles. Si no respondía correctamente, la castigaban con ejercicios físicos extenuantes frente a todos. ¿Una mujer dando órdenes de combate? ¿De qué te sirve ese uniforme, muñeca? Las palabras que escuchó entonces eran idénticas a las que Vargas le había escupido el día anterior. Apretó y relajó los puños. En aquel entonces, no podía hacer nada más que apretar los dientes y aguantar. Se sumergió más profundamente en sus recuerdos. Los rostros de sus compañeras, las otras mujeres que habían ingresado con ella, aparecieron en su mente. Elena se había rendido después de 2 años, incapaz de soportar el estrés diario. Isabel había solicitado un traslado después de 3 años, solo para ser enviada a un lugar peor, y finalmente renunció. Cada vez que una de ellas se iba, Ximena sentía una punzada de impotencia, de culpa por no haber podido protegerlas, de vergüenza por ser la única que sobrevivía. Sentía rabia, pero no había nada que pudiera cambiar. La lluvia comenzó a arreciar. El sonido de las gotas golpeando la ventana se hizo más fuerte. Ximena se hundió en el sofá y cerró los ojos. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje en el buzón de denuncias anónimas.
No había remitente, pero Ximena supo instintivamente de quién se trataba. Era Sofía Reyes. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía. La confesión de Sofía se desplegaba, palabra por palabra, en la pantalla. Soy la teniente de corbeta Sofía Reyes. Escribo esto porque ya no puedo seguir callando. Lo que seguía era mucho más detallado y brutal que lo que Ximena había presenciado. Describía con precisión el calvario de Javier Soto. La violencia y la extorsión por parte de sus superiores eran diarias, y cualquier queja resultaba en represalias peores. Javier viene de una familia muy humilde de Oaxaca. Envía todo su sueldo a casa. Pero cada mes, sus superiores le quitan más de la mitad. No puede decir nada porque teme que sus padres se preocupen. El texto continuaba, lleno de los momentos que Sofía había presenciado y la vergüenza que sentía por no haber intervenido. Intenté hacer algo varias veces, pero no tuve el valor. He visto a demasiadas compañeras ser marginadas y transferidas por denunciar estas cosas. Yo también fui una cobarde. Esa última frase se clavó en el corazón de Ximena. Pero luego, el mensaje tomó un giro inesperado. Sin embargo, ver a la mujer que vino ayer como civil me hizo cambiar de opinión. Me di cuenta de que alguien tiene que alzar la voz. No podemos permitir que haya más víctimas como Javier. Ximena dejó el teléfono sobre sus rodillas y cerró los ojos. Sintió un calor en las mejillas. La confesión de Sofía se parecía tanto a su propia historia de hace 30 años. Ella también había sido impotente, también había sido cobarde. Había visto a sus amigas irse, una por una, sin poder hacer nada. ¿Cómo podía culpar a Sofía? Pero esta vez tenía que ser diferente. Ahora, Ximena llevaba 3 estrellas en el uniforme. Estaba en una posición desde la que podía cambiar las cosas. Hace 30 años estaba sola, pero ahora estaban Javier y Sofía. Por ellos, tenía que dar un paso al frente. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal parecían lágrimas. Pero no era momento de llorar. Tomó su teléfono de nuevo y miró la hora. Se acercaba la medianoche. Respiró hondo y exhaló lentamente. Sintió como una resolución inquebrantable se asentaba en su interior. La joven teniente de hace 30 años solo pudo aguantar. La general de división Ximena Castillo de hoy era diferente. Alguien tenía que liderar la carga, y esa persona tenía que ser ella. Unos días después, un martes por la mañana con el cielo despejado, el estruendoso sonido de un helicóptero resonó sobre la base naval de la costa veracruzana. Anub 60M Black Hawk descendía lentamente, sobrevolando el patio de armas del batallón problemático. Los soldados, confundidos por la repentina aparición, miraban al cielo con asombro. Todo el batallón, formación de emergencia en el patio de armas. La voz de un suboficial resonó a través de los altavoces, llenando el aire de urgencia. Los soldados salieron corriendo de los barracones y comenzaron a reunirse en el patio. La atmósfera era mucho más tensa de lo normal. En la oficina del comandante, el coronel Vargas se ponía apresuradamente su uniforme de gala. Pensó que se trataba de una inspección sorpresa de un superior. Pero qué chingados. Ni siquiera avisan, murmuró para sí mismo mientras se anudaba la corbata. El helicóptero aterrizó en el centro del patio. El viento generado por las hélices sacudía las ramas de las palmeras cercanas. Los soldados se cubrían el rostro con las manos para protegerse del polvo. Cuando los motores se apagaron y el silencio regresó, la puerta del helicóptero se abrió. Una figura en uniforme de gala descendió lentamente. Llevaba una boina negra y, en sus hombros, 3 estrellas plateadas brillaban bajo el sol de la mañana. Era la general de división Ximena Castillo. Vargas salió corriendo del edificio de mando hacia el patio. Pero al ver a la persona que bajaba del helicóptero, sus pasos se detuvieron en seco. Ese rostro le resultaba familiar. A medida que se acercaba, la cara de Vargas se fue endureciendo. Era la mujer que había ido a su oficina unos días antes a presentar una queja. La misma a la que había llamado pinche vieja metiche.
Se le secó la boca. Las piernas comenzaron a temblarle. Las palabras que le había dicho a la primera mujer general de división en la historia de la Infantería de Marina de México daban vueltas en su cabeza. Su rostro se puso pálido como el papel. Ximena subió al estrado en el centro del patio de armas. Todo el batallón estaba formado en filas perfectas frente a ella. La escena era imponente. Con voz tranquila pero firme, comenzó a hablar. Buenos días. Soy la general de división Ximena Castillo, comandante de la Tercera Región Naval. Todos los soldados saludaron al unísono. Vargas también levantó una mano temblorosa para saludar, mientras un sudor frío le recorría la espalda. Estoy aquí hoy debido a una queja muy particular, continuó Ximena, desplegando unos papeles que llevaba en la mano. Eran las denuncias que había recibido en los últimos días. La semana pasada, visité esta unidad de incógnito, haciéndome pasar por una ciudadana. Les transmitiré exactamente las palabras que escuché del comandante del batallón en esa ocasión. El rostro de Vargas se tornó de un color ceniciento. Sabía perfectamente lo que venía. ¿Y tú de qué generación eres, pinche vieja? ¿Vienes a darme lecciones sobre la cultura militar de los hombres sin saber nada? Por una pinche vieja llorona como tú se va a joder la moral de la tropa. La voz de Ximena era serena, pero cada palabra resonó en todo el patio. Un murmullo de sorpresa y temor recorrió las filas de los soldados. Vargas, empapado en sudor, no podía hacer más que quedarse quieto, petrificado. Y eso no es todo. En esta unidad, la extorsión de los superiores a los subalternos se ha convertido en una práctica habitual, y la violencia física es parte del día a día. En ese momento, una persona salió de entre las filas. Era la teniente Sofía Reyes. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme. Mi general, yo testificaré. Su voz temblaba, pero era clara. Soy la teniente de corbeta Sofía Reyes, comandante de sección en esta unidad. Voy a hablar de todo lo que he visto y no he podido detener hasta ahora. Cuando Sofía comenzó a hablar, el patio quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en ella. El infante de Marina Javier Soto es despojado de más de la mitad de su sueldo cada mes por sus superiores. Si se niega, lo golpean y lo someten a un hostigamiento aún peor. El testimonio de Sofía continuó, detallando fechas, lugares y los nombres de los agresores. Yo misma he recibido comentarios humillantes del comandante en múltiples ocasiones por el simple hecho de ser mujer. Pero no dije nada por miedo. En ese instante, entre los soldados, Javier Soto levantó la cabeza. Y lentamente, comenzó a caminar hacia el frente. Detrás de él, otras víctimas empezaron a salir de las filas, una por una. Yo también testificaré. Y yo. Las voces se fueron sumando. Las verdades que habían permanecido ocultas comenzaron a salir a la luz, como una inundación imparable. Vargas temblaba de pies a cabeza. Veía como el castillo de mentiras y fachadas que había construido se derrumbaba en un instante. El aire en el patio de armas había cambiado por completo. Ximena observaba todo en silencio. Se dio cuenta de que estaba haciendo lo que ella misma no había podido hacer 30 años atrás. Y esto era solo el comienzo. Al principio, Vargas intentó defenderse. Con voz temblorosa, balbuceó, mi general, eso era solo para mantener la disciplina de la unidad. Pero los testimonios detallados de los soldados lo silenciaron. Javier Soto dio un paso al frente y habló con una precisión escalofriante. El 15 de noviembre, en la sala de descanso, me quitaron 500 pesos. Cuando me negué, me golpearon 3 veces en la cara. Otro soldado continuó, a mí me han quitado dinero de mi quincena cada semana desde octubre. Si no pagaba, me sometían a castigos físicos. El rostro de Vargas pasaba del rojo a la palidez. El terror de ver cómo la autoridad que había construido durante 30 años se desmoronaba lo consumió. Sus labios temblaban sin control. Ximena dio un paso adelante en el estrado. Su voz resonó con una fuerza que hizo vibrar el aire.
Un soldado existe para proteger a los más débiles. En el momento en que alguien con poder abusa de un subordinado, deja de ser un soldado. Esa frase se clavó en el corazón de cada persona presente. Ximena levantó una mano y, a su señal, 2 policías militares se acercaron a Vargas. Coronel Rodrigo Vargas, queda relevado de su mando y suspendido de sus funciones. Acompáñelos de inmediato. La policía militar comenzó a arrancarle las insignias de su uniforme. Vargas intentó resistirse, pero ya era demasiado tarde. Era el momento más humillante de sus 48 años de vida. No. Esto es un error, gritó, pero nadie le prestó atención. Su figura, arrastrada por los policías, parecía patética. La mirada de Ximena se dirigió entonces al contraalmirante Felipe Mendoza, que había llegado a la base poco después que ella y observaba la escena desde un costado, con un sudor frío perlando su frente. Contraalmirante Mendoza, se le hará responsable por ignorar las quejas presentadas y falsificar los informes de esta unidad. Se abrirá una investigación de asuntos internos y se le someterá a un consejo de guerra. Pagarán el precio por esconderse detrás de números y papeles mientras ignoraban la verdad. El patio quedó en un silencio absoluto. Los oficiales de la vieja guardia comprendieron que ya no había escapatoria. Ximena se volvió de nuevo hacia los soldados. Los superiores que lideraron estos abusos serán separados inmediatamente en una zona de detención. A las víctimas se les proporcionará apoyo psicológico y protección. Al mismo tiempo, un equipo de consejeros y psicólogos que habían llegado con ella apareció y comenzó a acercarse a las víctimas con calidez. Javier Soto miraba la escena con una expresión de incredulidad. No podía creer que alguien, de verdad, estuviera de su lado. Sus ojos comenzaron a enrojecer. Sofía Reyes sintió lo mismo. El peso que había llevado sola durante tanto tiempo se desvaneció en un instante. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. Otros soldados también comenzaron a llorar, liberando las emociones reprimidas durante meses. El sonido de sollozos se extendió por todo el patio. Ximena observó la escena en silencio. Sintió que les estaba dando a estos jóvenes la protección que ella nunca recibió. Un calor reconfortante llenó su pecho. A partir de hoy, las cosas serán diferentes, su última frase resonó en el patio. Era el comienzo de un nuevo orden. En ese momento de justicia, todos sintieron una profunda liberación. Una vez que el patio se vació, Ximena se dirigió a la enfermería. Javier Soto, con una mano vendada, intentó levantarse de la cama para saludarla. Ximena le hizo un gesto para que no se moviera, pero Javier, con cuidado, se cuadró y le ofreció un saludo militar. Mi general. Gracias. Ximena tomó la mano de Javier entre las suyas. Sintió la piel áspera y callosa. Con haber aguantado hasta ahora es más que suficiente. Tú no hiciste nada malo. En ese momento, las lágrimas que Javier había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos. Era el alivio de sentir, por primera vez en sus 22 años, que alguien lo protegía. Sofía Reyes también entró en la enfermería. Tenía los ojos hinchados y rojos. Mi general, yo actué demasiado tarde. Debí haber tenido el valor mucho antes. Una persona que conoce la vergüenza antes que el miedo, le dijo Ximena, algún día se convertirá en una gran líder. Estoy pensando en ponerte a cargo de una nueva sección de derechos humanos y asesoramiento. La esperanza iluminó el rostro de Sofía. Con el tiempo, la cultura de la base comenzó a cambiar lentamente. Las groserías y los abusos en las reuniones disminuyeron. Se estableció un canal real y efectivo para que los soldados pudieran denunciar cualquier trato injusto. Los rostros y los nombres de las personas comenzaron a importar más que los números y los informes. Un mes después, al atardecer, Ximena estaba sola en el balcón de su comandancia, contemplando el mar. El sol poniente teñía de rojo las aguas del Golfo de México. De repente, recordó su juventud como una joven teniente. Recordó las noches en que, sola en un campo de entrenamiento oscuro, miraba las estrellas. El recuerdo de aquella época, en la que nadie la protegía, se superpuso con el presente.
respiró hondo. Sentía que, por fin, podía pedirle perdón a esa joven que fue. Una pequeña sensación de paz se instaló en su corazón. Nadie está solo, susurró para sí misma. El viento marino agitó suavemente su cabello. Entonces, escuchó unos pasos detrás de ella. Era Sofía Reyes. Mi general, Javier le escribió una carta a sus padres. Por primera vez, les dijo que su vida en la marina está bien. Una sonrisa se dibujó en los labios de Ximena. Una sonrisa que, bañada por la luz del atardecer, parecía increíblemente cálida. Me alegro de oír eso. Las dos se quedaron de pie, una al lado de la otra, mirando el mar. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era pacífico. Ya no le sonaba amenazante. Ximena pensó que la joven teniente de hace 30 años también había soñado con un momento como este. Un mundo en el que alguien la protegiera y en el que ella, a su vez, pudiera proteger a otros. El sol desapareció por completo tras el horizonte.